Buenos días para todos y todas. Me sumo a los agradecimientos al Núcleo de Derecho Civil y al Centro de Estudiantes de Derecho por la organización de este seminario, que siempre nos deja muchas enseñanzas y sobre todo nos deja reflexionando y pensando sobre todos los temas que se tratan. Bueno, para comenzar este segundo panel vamos a tener la exposición del profesor José Fernando Márquez. El profesor Márquez es catedrático de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Córdoba y su exposición se titula El problema de las fuentes de derecho privado. Muy buenos días para todas y todos. Debo confesar que cada vez que me llega un mail, porque el núcleo se comunica a través de mails, sea para invitarme a un seminario, un congreso, a colaborar con la revista, me produce una intensísima alegría, Arturo, porque es volver a juntarnos. La primera vez que vine hace, no sé, 15, 16 años ya no lo sé, decía que entre Córdoba y Uruguay hay un puente que quizás nació con Tristán Narvaja, que era cordobés y luego fue el redactor del Código Civil uruguayo. Y creo que desde aquel puente pudimos mantenerlo a través del esfuerzo terrible que hacen los del núcleo, y no quiero ponerle nombres al núcleo porque el núcleo es un grupo y eso es lo más importante, que puedan seguir trabajando colectivamente, juntos y contra todos, ¿no? Así que felicitaciones de nuevo y felicitaciones por los 20 años también de la revista. Mi ponencia hoy quiere poner en crisis el tema de los principios como fuente del derecho en el derecho privado argentino en particular. Para esto creo necesario hacer primero una introducción sobre cuál es el diseño constitucional argentino. En el año 1853, las provincias que conformaban el territorio argentino decidieron darse la primera constitución, a la que adhirió en 1860, luego la provincia de Buenos Aires, por supuesto no sin antes imponerles a las otras provincias algunas convenientes condiciones que aún subsisten. Siguiendo el modelo de Montesquieu, se adoptó el sistema republicano de gobierno, en el cual las funciones de gobierno se repartieron en tres poderes. El Ejecutivo, quien tendría a su cargo la administración de los asuntos públicos federales; el Legislativo, ocupado en dictar las reglas de conducta que regirían en el territorio nacional sobre los temas delegados por las provincias; y el Judicial, que estaría a cargo de interpretar y aplicar dichas reglas. Parte de las facultades legislativas se delegaron al Ejecutivo, quien podría reglamentar esas leyes, pero sin desnaturalizar el contenido de los derechos reconocidos por las leyes. Las provincias, quienes constituyeron la federación bajo el régimen republicano, se reservaron todas aquellas facultades no delegadas a los poderes federales. El sistema fue desdibujándose con el tiempo, consecuencia sin duda de múltiples causas, entre otras sin dudas el ánimo de concentración del poder central federal. Las provincias perdieron progresivamente poder a costa de la delegación de facultades propias al poder federal. Por ejemplo, otorgando el manejo de las principales fuentes de ingresos, los impuestos y otros derechos impositivos, a el gobierno federal, quien los reparte discrecionalmente. En 1994 se produjo una importante reforma constitucional, fruto de un acuerdo de gobernabilidad arribado entre las dos principales fuerzas políticas de aquella época, el peronismo y el radicalismo. Y aquellas características de transferencias de poderes al Ejecutivo, a pesar de las apariencias que se le dio en aquella reforma, se acrecentaron. Así, por ejemplo, se otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias propias del Poder Legislativo a través de decretos de necesidad y urgencia,
facultad que fue utilizada desde aquella época recurrentemente por los sucesivos ejecutivos, casi siempre fuera del marco constitucional que habilitó el instrumento. Con respecto a los derechos reconocidos constitucionalmente, la Constitución de 1853 reconoció los derechos que en aquel momento se reclamaban proteger: el derecho a la propiedad privada, el derecho a la igualdad, el derecho comercial, el derecho a un proceso adjetivo justo, por ejemplo. En el año 1957, durante un gobierno militar, se incorporaron los derechos de segunda generación, protectores de los derechos de los trabajadores. Y en la ya mencionada reforma de 1994 se incorporan los llamados derechos de tercera generación, el derecho a un ambiente sano y los derechos de los consumidores. Y, lo más importante, se reconoce como derecho interno en la Constitución a los tratados internacionales de derechos humanos que el país hubiera reconocido, irrumpiendo entonces como material para la resolución de conflictos, por ejemplo, normas protectorias de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres o de los adultos mayores, normas que obligan a la reparación de los daños injustos o normas que garantizan el acceso a la justicia. Este reconocimiento convencional generó un fuerte movimiento doctrinario y jurisprudencial que propuso la utilización de los principios constitucionales y convencionales reconocidos por la norma constitucional y por los tratados para la resolución de los conflictos. La denominada constitucionalización del derecho privado y una herramienta anexa, el llamado diálogo de fuentes, sobre el cual también se refirió recién el profesor Lorenzetti. En este marco institucional, y por eso lo quise poner como introducción, se dictó el Código Civil y Comercial argentino con vigencia desde agosto del 2015. Cuando en aquellas primeras reuniones que me convocaron para el análisis de este nuevo código, se me preguntó cuál era para mí el principal aspecto a resaltar de la novel normativa, casi intuitivamente dije: para mí lo más importante de este código son los artículos 1, 2 y 3 del código, que ahora recordaré y que tiene que ver con el tema al cual me voy a referir. El título preliminar que preside todo el código, en su capítulo 1, que denomina Derecho, contiene 3 artículos. El artículo 1 dice fuentes, tema de mi ponencia, y aplicación. Y dice: los casos que este código rigen deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Hay un segundo párrafo al cual no me voy a referir ahora. El artículo 2 dice interpretación y comienza: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, hasta aquí reglas de interpretación clásicas, e incluye las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Y el artículo 3 dice deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión, recalco, razonablemente fundada. Con esta base, recuerdo que las fuentes del derecho privado en el Código derogado de 1871 determinaba que la fuente principal del derecho privado era la ley. El artículo 15 decía: los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. Y en su artículo 16 ratificaba la primacía de la ley al expresar que si una cuestión civil no puede resolverse ni por las palabras
ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas, siempre la ley. Y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. Entonces, el modelo del Código de 1871 era claramente estructurado en torno a la ley, y los principios tenían la función de aclarar dudas interpretativas de la propia ley o llenar lagunas del derecho. En este contexto institucional, con la ley emanada de los órganos legislativos como principal fuente del derecho, los jueces tenían la función de resolver bajo el paradigma dogmático de subsunción lógica entre los hechos planteados y probados y los previstos por las normas aplicables. Y los principios eran la válvula de escape para supuestos notoriamente injustos a través de la declaración de inconstitucionalidad de la norma, que era de carácter excepcional y extraordinario. La doctrina, por su parte, ayudaba a la flexibilización de las reglas a través de la interpretación de los textos legales. Es entonces que se produce la incorporación de esta llamada constitucionalización del derecho privado y la irrupción de los principios. La utilización de los principios generales del derecho como modo de sortear los textos legales considerados injustos o inadecuados no es nuevo en la historia del derecho. En el derecho contractual, por ejemplo, el principio de buena fe generó el reconocimiento de obligaciones no pactadas en los contratos, ni impuestas legalmente, como la obligación de indemnidad, la obligación de informar o de confidencialidad, por ejemplo, que se consideraron obligaciones implícitas nacidas del principio general de buena fe en la contratación. Y a través de la declaración de inconstitucionalidad, la herramienta tradicional, aún en la dogmática, pero que siempre fue considerado un recurso extremo y para casos excepcionales. La constitucionalización ayudó a visibilizar sectores que requerían especial protección, como los niños, niñas o adolescentes, los mayores adultos o los consumidores. Y también la constitucionalización contribuyó a la reelaboración de conceptos clásicos en función de la protección de aquellos sectores vulnerables, como lo hizo la Corte de Justicia de la Nación cuando debió resolver, por ejemplo, sobre la noción de culpa de la víctima en accidentes ferroviarios, en donde hizo toda la interpretación en pos de la mayor protección del consumidor, o de asunción de riesgo en accidentes deportivos de menores de edad, en donde también impuso como criterio de interpretación la mayor protección a los niños deportistas. Pero también la constitucionalización del derecho privado y el llamado diálogo o pluralidad de fuentes posibilitó a los jueces a que, en algunos casos, interpretaran las normas legales de manera absolutamente despegadas a los fines perseguidos originariamente, a extender las declaraciones de inconstitucionalidad y finalmente, en algunos casos, para mí desinterpretando lo que es el diálogo de fuentes y la constitucionalización, directamente a no aplicar el texto legal bajo el fundamento de que la regla se opone a los principios generales del derecho. Entonces, bajo estos parámetros, las voces que defienden el diálogo de fuentes enseñan que los jueces ya no deben hacer una subsunción lógica, sino una valorativa, ponderando los valores en juego y eligiendo aquellas soluciones que, según las normas constitucionales y convencionales, consideren debe prevalecer más allá de lo que diga la regla normativa. Para quienes defienden estas posiciones, es mucho más fácil entonces afirmar que ciertos regímenes de responsabilidad por daños que determinan indemnizaciones tarifadas son inconstitucionales, porque violan el principio de reparación plena, o predicar la imposibilidad de imponer o declarar que el curso de la prescripción liberatoria en un fallo recientísimo se suspendió durante la pandemia en favor por existir fuerza mayor en razón de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el acreedor,
a pesar de que el Código Civil y Comercial no admite a la fuerza mayor como causal de suspensión y de interrupción de la prescripción, y le otorga a dicho acreedor otra herramienta específica para denunciar la imposibilidad de accionar y sortear el vencimiento del plazo, cual es la dispensa. Pero la Cámara no hizo caso omiso de esto, dijo, no corrió, porque si hubiese corrido el plazo estaría en contra del principio de protección al vulnerable. O, por ejemplo, le permite ordenar la readecuación del precio de un contrato sin declarar la nulidad de las cláusulas en aplicación del principio general de prevención del daño. O desconocer las reglas propias del régimen concursal en materia de responsabilidad de los administradores para aplicar las reglas generales del Código Civil y Comercial en aplicación del principio general de no sufrir el daño. O reconocer un superprivilegio a acreedores involuntarios fuera del régimen de privilegios específicos de la Ley de Concursos y Quiebras. En estos casos, y para quienes siguen este modo de interpretar y aplicar la ley, entonces los jueces comparan reglas con principios. El problema no es la función tradicional, que es el cotejo de dos reglas que pueden aparecer contrapuestas. Aquí se comparan reglas que mandan o prohíben y principios que desean realzar valores y proteger intereses, pero que no determinan conductas determinadas. Y si se inclinan por los principios y deciden no aplicar las reglas, los jueces crean las reglas. Nos parece que si este es el modo en que en el derecho privado argentino vamos a crear el sistema, se está haciendo una mala lectura de las posturas que se pretenden aplicar. Creemos que puede ser aplicada la constitucionalización y el diálogo de fuentes cuando no hay norma, o la norma es indeterminada, pero no cuando hay una regla expresa. Como dice Lorenzetti padre, el problema es cuando la norma es indeterminada o no hay norma. En estos casos, el acto judicial, en los casos en que hay indeterminación, en los casos, en que hay indeterminación, no es una mera aplicación, sino de creación normativa, el juez crea la norma y en este caso con el sistema y elabora una norma jurídica individual. Pero Lorenzetti no extiende la solución a los casos en que hay regla positiva. Como consecuencia de este modo de creación de las reglas, además, se le exige a los jueces que dicten sentencias razonables, dice el artículo 3. Lorenzetti, nuevamente, y lo cito recurrentemente porque es el ideólogo del artículo 1, 2 y 3, porque en sus obras nos explica cómo debe ser aplicada. En estos casos dice, estamos en presencia de un acto material que debe reunir elementos formales para ser legítimo. Es decir, el juez no puede crear la regla sin ningún tipo de justificación. La sentencia debe contener un procedimiento formal que alcanza, a nuestro juicio, la argumentación jurídica. Se pasa, esto ya no es Lorenzetti, de las reglas de la lógica formal a las de la lógica de lo razonable. Si utilizamos las herramientas más modernas, como nos enseñaba recién el profesor que nos antecedió, y le preguntamos al chat de inteligencia artificial Bing ¿qué es la lógica de lo razonable?, me contestó: la lógica de lo razonable es una forma de hacer frente a lo que la lógica formal o lógica analítica no es capaz de resolver adecuadamente. Mientras la lógica formal, en la cual estamos formados, enseña las reglas del razonamiento para alcanzar la corrección, se descubre que esta misma corrección se presenta como fin inmediato del razonamiento. En el ámbito jurídico, la lógica de lo razonable es diferente a la formal, porque se deben tomar en cuenta las valoraciones. Es decir, el campo axiológico provoca que se haga una interpretación diferente de la lógica formal. Entonces,
como este es un ámbito de pensamiento crítico, hago las preguntas que me surgen de este breve resumen y desordenado resumen. Me pregunto entonces, para que lo pensemos juntos, ¿es correcto que los jueces no apliquen reglas legales expresas invocando la violación de los principios? La constitucionalización del derecho privado y sus reglas de razonamiento bajo el modelo del diálogo de fuentes y de la lógica de razonable ¿es un mejor método de resolución de conflictos? La aplicación de principios desconociendo las reglas legales y la aplicación de las reglas lógicas de lo razonable es un patente desconocimiento de la ley como fuente del derecho, porque ello posibilita apartarse de las normas que el intérprete considere injustas. Pero un primer problema que se me ocurre, y que lo pensemos juntos, por lo menos en nuestro país, y creo que en Uruguay debe ser aproximadamente similar, es que no existen criterios comunes generales sobre lo que es justo o injusto, bueno o malo, eficiente o ineficiente. Nuestro estado absoluto de adolescencia en nuestro país, síntomas a la vista en nuestro próximo balotaje, no podría traer otras consecuencias. Somos un país absolutamente adolescente que todavía no asentó, todavía no tenemos idea clara de dónde queremos ir. Poco sabemos de dónde venimos, porque la posmodernidad mató la historia, y mucho menos sabemos a dónde vamos en el medio de un barullo absoluto que inunda nuestra sociedad. Por lo tanto, ¿qué es justo o injusto, malo o malo, o no malo? Y además, no tenemos un tribunal como lo tiene Brasil, que sea el intérprete último de las normas constitucionales o convencionales, pues cada juez de cada rincón del país puede hacer su propia interpretación de la Constitución y declarar inconstitucional una norma, o de acuerdo al nuevo modelo directamente no aplicarla, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene función nomofiláctica más allá de la autoridad de sus decisiones. Y si no hay criterios comunes, entonces las reglas comienzan a ser imprevisibles. Entonces, vuelvo al principio, el diseño institucional estructurado por nuestra Constitución Nacional se resquebraja. El legislativo no dicta reglas por su propia inactividad. Creo que el año pasado se juntaron 3 veces. Tuvieron 4 años para modificar una ley de locaciones. No toman decisiones sobre las cuestiones que el pueblo necesita. El judicial y el ejecutivo, en los casos sometidos a su estudio, y el ejecutivo a través de decretos son quienes determinan las conductas permitidas y prohibidas. Por lo tanto, aquel modelo constitucional del siglo XIX ya no existe. Entonces, otra pregunta para todos. Como docentes de Derecho, ¿debemos seguir enseñando bajo el modelo dogmático de la ley como principal fuente? ¿O debemos tratar de descubrir los diferentes intereses en pugna en el proceso de la construcción de las reglas? ¿Podemos seguir exigiendo a nuestros alumnos que concurran a clases con sus códigos, como hacía mi maestro Luis Moacé de Palé, que quien no traía el código no entraba a clases? Porque allí encontrarán el material que necesitarán para ejercer sus tareas profesionales. ¿El derecho se convertirá en un arte de la argumentación? La verdad que no tengo muchas respuestas. Creo que el sistema está en construcción. Solo pretendo, siguiendo las enseñanzas del núcleo, crear discusiones. Esta reunión creo que es un buen ámbito para poner en crisis estas ideas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a
al profesor Márquez por su excelente exposición y ahora le damos paso al profesor Javier Pérez Serrabona, quien va a hablar sobre la sociedad mercantil y familia, el desafío de digitalizar el presente y acelerar el futuro. El profesor Pérez Serrabona es profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Granada. Hola, Beña. Muy buenas tardes a todos. En este día absolutamente lluvioso, tormentoso, un día nada apacible, el mejor sitio para estar es donde estamos, aquí, por lo tanto me ceñiré a la hora que me ha dado, o intentaré ser un poco menos de una hora, el plazo que me ha dado nuestra querida moderadora. Voy a comenzar mi intervención con las reflexiones objeto de la misma, que es la empresa familiar, el proceso de digitalización, y finalizaré con mi agradecimiento hacia la otra empresa familiar y a sus fundadores, que es la que nos convoca hoy aquí, la revista Crítica de Derecho Privado. El concepto y los caracteres de la empresa familiar han sido cuestiones que han ocupado a la doctrina durante mucho tiempo, y se ha destacado siempre por parte de ella la dificultad que se encuentra para poder ofrecer una definición jurídica de lo que es la empresa familiar, entre otras razones porque las dos instituciones que sirven de elemento configurador, empresa y familia, ya encierran en sí mismos conceptos de perfiles muy difusos. El estado de la cuestión que presento hoy aquí, si bien es la idea de la empresa familiar se intuye con cierta facilidad, mucha mayor dificultad, como les digo, en concretar el concepto jurídico, la idea central y el eje de estas reflexiones es trasladar la importancia para su perdurabilidad del proceso de digitalización que se está llevando a cabo en el panorama europeo, el legislador, para un fin esencial: mejorar el presente digitalizando la empresa familiar, que sin duda será acelerar el futuro para este tipo de empresas familiares. Lo evidente es que cuando hablamos de empresas familiares nos referimos a proyectos de emprendimiento muy particulares que trascienden la cuenta de resultados, que constituyen la materialización de una ilusión, a veces de su fundador o de su fundadora, por desarrollar un tipo de negocio que genere prosperidad, que genere un progreso a la comunidad y a la vez que refuerce ese vínculo emocional entre los miembros de la familia. Según el Instituto de la Empresa Familiar, 9 de cada 10 negocios en España, ya sean pequeñas, medianas empresas, cotizadas o no cotizadas, están en manos de una familia que tiene la intención de que la empresa perdure en el tiempo, pasando de generación en generación. Pero también les digo que el índice de morfandad de las empresas familiares, que continúa siendo el mismo que tenían nuestros ancestros hace 40 años, lo que supone que sigue muriendo el 70% de las empresas familiares al final de la primera generación, que esa cifra aumenta al 90% al final de la segunda generación y el 99% de las empresas en tercera generación acaban desapareciendo, haciendo bueno el refrán por todos conocido, que las empresas las hacen los grandes abuelos, las mantienen los hijos y las disuelven los nietos. De manera parece imprevista, estamos estableciendo las líneas que van a marcar nuestro futuro como sociedad. Esta transformación digital, societaria, deberá realizarse no solo y no debe estancarse en la mera tramitación de la constitución de sociedades de manera online, sino en todo el procedimiento, en todo el ciclo de la empresa. Esto es, este proceso de digitalización tiene que estar incluido y afectar a todos los órganos de administración de esta empresa familiar si lo que se quiere es mejorar el presente y acelerar el futuro. Y una de las principales funciones para alcanzar este fin será que la compañía pueda competir de forma responsable y, como magistralmente han dicho mis predecesores, de manera sostenible. Además, la digitalización ha supuesto un cambio en la forma en que se están organizando hoy en día los consejos de administración. Ha afectado al nuevo perfil de los consejeros, que requieren de una manera
más vital y más necesaria que nunca estar actualizados con los medios tecnológicos. El proceso de simplificación para la empresa familiar, unido a este proceso que estamos hablando de la digitalización, como les digo, no debe estancarse en esta tramitación online. Es necesario y nos ha de preocupar la implantación en las sociedades de hoy en día de un buen hacer del gobierno corporativo. Esa herramienta que promueve una gestión para la empresa con un esquema de anticipación de riesgo en un ambiente de claridad y confianza para todos los interesados en el desarrollo de la empresa, del negocio, y que se convertirá en el modelo más adecuado para dirigir la empresa familiar, independientemente de la forma jurídica, de la revestura jurídica que tenga ese tipo societario. Y este gobierno corporativo lo debemos articular en torno a los 4 ejes fundamentales que han ido evolucionando a lo largo del tiempo: transparencia e información, los deberes de lealtad y diligencia, el buen funcionamiento de los órganos sociales y la formulación y control de la empresa. Y todo ello en este contexto actual en el que nos encontramos inmersos, afrontando esta crisis pandémica, si es que ha finalizado la misma, nos lleva a afrontar, como decimos, importantes desafíos. Nos lleva a apostar por esta economía sostenible, esta economía digitalizada, pero sobre todo a una redefinición de su estructura y objetivos que se adapten en mejor medida a las nuevas circunstancias, a las nuevas realidades de este entorno en el que nos encontramos. De esta forma se conseguiría su vital transición, su mejor gestión y fundamentalmente su mayor perdurabilidad generacional. Este binomio que estamos tratando, empresa y familia, debe ser gestionado hoy mejor que nunca para combinar adecuadamente esa búsqueda de la competitividad y el rendimiento financiero unido a los rendimientos no financieros que suelen ser de gran importancia para las familias propietarias. Sin embargo, muchas veces la realidad nos muestra que todavía siguen siendo, a pesar de que las empresas familiares aumenten en tamaño y en volumen, todavía es común que operen bajo un esquema de patriarcado o matriarcado en el que la última decisión es tomada por el patriarca o la matriarca de la empresa. Por tanto, las empresas, a medida que se proponen crecer, tienen que evolucionar hacia estructuras empresariales más formales y menos emocionales. Este patrón de buen gobierno corporativo se convertirá en un modelo institucional de toma de decisiones y vigilancia que no dependería de una persona en específico, sino más bien de un sistema que controlaría y dirigiría la empresa siguiendo los criterios de los socios, siguiendo los criterios del Consejo de Administración y siguiendo los criterios de su equipo directivo. No siempre, aunque la mayoría de las veces son coincidentes, la empresa familiar con la vestidura jurídica del patrimonio de la actividad empresarial, es decir, la sociedad mercantil. Desde la perspectiva mercantil, la estructura jurídica no está predeterminada legalmente. Luego, la empresa familiar debe elegir la forma jurídica posible, aquella que mejor se adapte a las circunstancias y a sus necesidades. Y dentro de esta libertad arranca la propia decisión de dotar a la familia de una estructura jurídica formal que normalmente va a ser de base societaria. Cada sociedad tiene sus propias características diferenciadoras que la singularizan y le requiere que dentro de los límites de la forma social elegida adopten los mecanismos e instrumentos que mejor se adapten a sus necesidades. El año pasado, en este mismo atril y en esta misma fecha, tuve la oportunidad de disertar en la semana académica del Instituto Comercial de Derecho Comercial sobre las sociedades anónimas por acciones simplificadas con la nueva ley del 2019. Sociedades que tienen sus peculiaridades y que suelen ser muy parecidas a las del resto de Europa.
es verdad, aquí se paga el impuesto sobre el IVA al 22%, en Europa se paga el 21%, aquí el rendimiento de actividad económica es el 25% del beneficio, ocurre exactamente igual que en Europa, la sociedad es la que realiza los aportes a la seguridad social, igual que en Europa. Aquí, como diferencia, se paga a partir del segundo año el impuesto del patrimonio un 1,5% entre la diferencia del activo y el pasivo. En España solo pagan el patrimonio las personas físicas, ya ha evolucionado la norma, a Dios gracias, ya no lo pagan, pero las personas jurídicas, las sociedades, no tienen que afrontar este patrimonio. Pero en esta evolución que se ha seguido, en esta misma fecha, en noviembre del año anterior, el año 2022, en España se creó una nueva ley de emprendimiento, una nueva ley de crecimiento y de apoyo al crecimiento empresarial, en el que se creaba un nuevo tipo societario. Nosotros también, o mejor, unas características determinadas para un tipo societario que había existido con anterioridad, que eran las sociedades limitadas. Existía una antigua teoría de que el capital social de las sociedades se establecía para que las mismas pudieran, en caso de posibles deudas, afrontar el pago a proveedores y consumidores. Esa teoría ya queda con esta ley absolutamente obsoleta, porque se pueden constituir sociedades limitadas, que el capital social mínimo eran 3.000 euros, se pueden constituir desde noviembre de 2022 desde un solo euro. Es verdad que con algunas características, y es que de la reserva legal obligatoria para las sociedades, que es del 10%, ahora hay que aumentar al 20% hasta que se llegue precisamente a esos 3.000 euros. Y otra característica, que es que si durante este periodo hubiera un periodo de liquidación de la sociedad y no se hubiera llegado al 3.000, que son la cantidad mínima para constituir esta sociedad, pues tendrían que afrontar el pago de manera solidaria los socios y no de manera limitada a las aportaciones, como ocurre en todo el derecho en sí. Pero es verdad que la Unión Europea y España ya estaban avanzando con firmeza, mucho antes incluso de la pandemia, en esta Europa digital y que estuviera firmemente conectada. Es verdad que en la pandemia se tomaron unas medidas extraordinarias. Nosotros, en forma de normas de reales decretos de urgente necesidad, reales decretos, que hubo 25 reales decretos en torno a la época pandémica, y ya no solo en uno que nos decía una semana que si no llevábamos mascarilla nos penalizaban con 200 euros, y en la otra que llevando mascarilla no era necesario porque no se transmitía la enfermedad, a la siguiente semana. Había de todos los colores. Pero en el ámbito societario también existieron medidas, y medidas muy importantes, que ahora han permanecido en el tiempo. Y era, por ejemplo, una de las causas principales de disolución de las sociedades es que se paralizaran los órganos de la sociedad. Se paralizó el mundo con la pandemia, pero las sociedades continuaron avanzando. Hicieron una regulación específica y dijeron que en la forma en que los órganos podían celebrar las sesiones sin adoptar acuerdos, sin presencia de los socios, nos podíamos mover de nuestras casas, y las sociedades siguieron avanzando, siguieron realizando esas reuniones de manera virtual, incluso aunque no estuvieran establecidas los estatutos, como decía la ley, hecho que va a seguir, como les digo, en nuestra normativa actual. Este derecho transitorio que ocurrió en tiempos de coronavirus también afectaba al funcionamiento orgánico de las sociedades. Afectaban al derecho de separación de los socios, por ejemplo. El artículo 348 de la Ley de Sociedades de Capital nos dice que el socio tendrá derecho a separarse de la sociedad siempre y cuando no se haya distribuido, no se haya acordado la distribución del dividendo de al menos el 25% de los beneficios durante el ejercicio anterior que sean legítimamente distribuidos. Bueno, obviamente, para no paralizar y para no acabar con esas sociedades, durante ese tiempo ese derecho se coactó, ese derecho de separación del accionista. Y este proceso del que estamos hablando, digitalización, también era una finalidad de la Comunidad Europea, que un año anterior a la pandemia, en el 2019, ya creó una directiva, pero cuyo objetivo era permitir la constitución única y exclusivamente de sociedades como vía online. Era como venir a decir, adaptarse al nuevo entorno, a las nuevas necesidades, a este nuevo proceso de digitalización. Pero estimo y creo que debe ir mucho más que todo esto.
y debe ir, como les digo, en el funcionamiento de la digitalización en los órganos de gobierno de estas sociedades, la Junta General de Accionistas y los órganos de representación, los órganos de administración. En nuestro país, esta directiva, la precursora en la transposición fue Alemania, y España, como siempre, tardamos un poco más en transponer, y ha sido precisamente, que entra en vigor la semana que viene, ha sido en el 2023 cuando se ha traspuesto esta directiva mediante la digitalización de las sociedades mercantiles en la Ley 11/2023. Esta ley que tiene cosas positivas porque no solo permite la constitución, sino que permite la celebración de las juntas generales sin una válida convocatoria, se pueden hacer absolutamente de manera digital, se tendrá que establecer los estatutos, pero se pueden realizar, y lo más importante, se pueden constituir estas sociedades sin ninguna presencia física ni ningún papel físico a la hora de constituir la misma. En España ya hubo un precedente que era la ley de sociedad limitada a nueva empresa, que se podía constituir telemáticamente, pero con algunas excepcionalidades y con alguna presencia. A partir de ahora ya no es necesaria esta presencia, ¿no? Es una ley que trata de establecer un entorno jurídico que dé cumplida a este periodo de digitalización en el que encontramos inmersos, pero que en mi opinión personal deja muchas oportunidades de avanzar en el presente y acelerar en el futuro, como es el título de mi ponencia, ya que solo permite esto a las sociedades limitadas y no se extrapola para el resto de sociedades de capital. Para ir finalizando con algunas reflexiones, para comentar algunas realidades, algunas perspectivas y sobre todo algunas propuestas para acelerar y alargar el futuro de estas sociedades mercantiles. Ante este nuevo escenario tecnológico surgen, como digo, nuevos desafíos, no solo desde el punto de vista del campo mercantil societario en general, sino de la empresa familiar en particular. Si el derecho societario estuviera bien adaptado y atento a ese escenario, se contribuiría y profundizaría en el avance de lo que desde finales de los años 90 viene calificándose por la doctrina como el derecho societario electrónico, que varias décadas después podría calificarse como un derecho de sociedades 4.0 y incluso últimamente y ya en un futuro de un criptoderecho de sociedad. El desafío más vigente que nunca es configurar y estimular un ecosistema emprendedor, inclusivo, innovador, tecnológico y digitalizado. Las nuevas generaciones de socios en las empresas familiares que se mueven con inusitada facilidad, el hermano José Luis se mueve con inusitada facilidad con el WhatsApp y responde inmediatamente, requieren, más allá del respaldo financiero y de esta plataforma, requieren formación y requieren que sus ideas se puedan hacer realidad y puedan ser tomadas en cuenta por este que hablábamos en un principio, patriarcado o este matriarcado. El derecho mercantil no puede ir detrás, sino al compás de las cambiadas circunstancias de un emprendimiento decaído que pivota cada día más sobre la tecnología. Por ello, constituye un punto central del actual derecho de sociedades la necesidad de encontrar soluciones que se acomoden al régimen jurídico de las sociedades de capital familiares, tanto a las estructuras sociales que se dan en la realidad, como a las particulares y a las necesidades de los socios que las conforman. Sin perjuicio ni pretensión por nuestra parte de formular con carácter general un conjunto de principios de buen gobierno corporativo en relación con el funcionamiento orgánico de las sociedades, de las empresas familiares, sí creemos que es posible identificar algunos criterios y líneas básicas de orientación que no son comunes a cualquier modelo de organización corporativa de una sociedad. La probabilidad de éxito de esta sociedad aumentará si la empresa y los miembros se integran y están abiertos al cambio y, consecuentemente, su plan de sucesión generacional dependerá de la relación entre su antecesor y su sucesor,
junto con la aplicación de estos modelos señalados de buen gobierno corporativo. La empresa familiar es obvio que pertenece a los dueños, pero no únicamente a ellos. Así, la mejor garantía de continuidad puede ser con la profesionalidad de la gestión. Aquí la mejor doctrina no está de acuerdo conmigo en esto, pero yo creo que sería necesario en este tipo de empresas familiares que hubiera una obligatoriedad, al menos cuando lo solicitara un tanto por ciento de los miembros de la sociedad familiar, de consejeros independientes. En la ley de sociedades de capital exige que cuando lo requieren el 5% de los socios exista una auditoría externa que corrobore la gestión de los órganos de representación. Si queremos que duren en el tiempo estas empresas, que cada 10 que existen en España, 9 son empresas familiares, quizás la labor de estos consejeros independientes, que tienen mucho más que mirar en la cuenta de resultados y no solo en el ámbito emocional de los miembros o del Consejo de Familia, creo que sería fundamental. El proceso de simplificación y al mismo tiempo de digitalización del derecho societario no puede detenerse simplemente en constituir estas sociedades, sino en aplicarlas de forma, como decimos, ágil y con decisión a las nuevas sociedades familiares. No debemos olvidar la perspectiva social. Las empresas familiares que integren la sostenibilidad en su estrategia promoverán el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de la capacidad de los individuos que intervienen a lo largo de la cadena de valor familiar. El movimiento de la sostenibilidad empresarial está recorriendo todos los vértigos del tejido de la empresa. Este enfoque global, que se podría materializar en acciones voluntarias, está dando pasos acelerados, impulsando la aprobación de normativas. Hace unos días salió una nueva directiva de la Comunidad Europea sobre la presentación de información sobre sostenibilidad que obliga y estandariza el reporte a las empresas en materia de sostenibilidad. Si la empresa familiar incorpora un marco robusto de gestión, como hemos venido hablando, ambiental y sostenible, impulsado sobre todo desde las estructuras de los órganos de gobierno, un órgano que permita la flexibilidad para constituir y adaptar sistemas de gestión enfocados a reducir el consumo de energía, que genere infraestructuras resilientes al cambio climático, que camine hacia las energías renovables, que reduzca o elimine residuos, que proteja la biodiversidad, que evita emisiones de contaminantes y gestionar, en definitiva, de manera responsable el impacto del entorno. Afirmamos que el mercado no es más que un intercambio de derechos de propiedad y, por tanto, el buen funcionamiento de una economía de mercado requiere el diseño de un marco jurídico que regule los contratos y que establezca reglas de juego claras. El derecho debe mantenerse siempre estable, seguro y previsible. Sin embargo, hay que diferenciar entre estabilidad y petrificación. La velocidad del cambio económico, la situación actual que estamos viviendo, exige una adaptación de la regulación para la empresa familiar. Quizá en el futuro del nuevo Código Mercantil, ese que venimos tantos años hablándoles de él, y que está ahí en la nube, que está en el club jurídico y que muchos nos tememos que no saldrá, pero sería un buen lugar para autorregular este tipo de empresas tan importantes en España y en el mundo entero. Y sobre todo para acelerar el futuro, mejorando la digitalización presente. Finalizo mi intervención. Decían en la apertura los directores de la revista que la revista tomaba su importancia por los años de su existencia. Otros dirán que la revista tiene su importancia por la editorial que la avala. Pero todos los que estamos aquí presentes sabemos mejor que nadie que el verdadero prestigio de esta revista viene avalada por su fundador,
Y a ello quiero dirigirme y finalizar mis últimas palabras y más importantes de mi intervención, sin duda. En un mundo signado por lo material, donde las personas y los valores se han dejado de lado, postergados por la ambición, la ignorancia y la mentira, el Núcleo de Derecho Civil y su revista crítica de Derecho Privado alzan el estandarte de la libertad y la igualdad, sobre la base de vínculos fraternos y humanos, pero sobre todo humanos. Anoche ponía en su estado un sabio, parafraseando a Nietzsche, que no es la fuerza, sino la perseverancia de los altos sentimientos la que hace a los hombres superiores. Me gustaría, como les digo, finalizar hablando de esta ingente, y hablando nunca mejor dicho, empresa familiar. Y voy a coger las palabras del profesor Mariño, de que todos formamos parte de esta empresa. Esta ingente empresa familiar, esta sociedad familiar de nuestra revista crítica de Derecho Privado, por la que nos congratulamos de estar hoy aquí y por la que agradecemos a sus miembros fundadores, los presidentes de esta empresa familiar, de este Consejo de Administración, los profesores Caumón y Mariño, así como a los consejeros de esta empresa familiar, los miembros de honor de la revista y la importantísima Secretaría de Redacción, y a sus consejeros independientes, quienes conforman el Consejo de Redacción y la Junta de Referado. Todos estos, su Asamblea General y sobre todo sus fundadores, su Consejo de Familia, Caumón y Mariño, son los responsables y artífices del éxito de esta sociedad familiar, por ende nuestra revista. Creo que todos coincidimos en que la revista ha formado parte de lo que es una empresa familiar, nunca mejor dicho. Eso sí, es una sociedad anónima cotizada, que quien quiera formar parte de ella deberá someterse a sus estatutos sociales, lo ha dicho Mariño, a un riguroso sistema de pares anónimos, a unas reglas, a unas normas de edición uniformadas, a un pensamiento crítico pero riguroso en su forma. Una empresa familiar de la que todos, sin excepción, con sus aportes, siempre obtendrán beneficios, siempre obtendremos dividendos. Llevo 10 años consecutivos, salvo estos años malditos de la pandemia, asistiendo a esta generosa convocatoria, y les puedo asegurar que es una de las máximas responsables de mi trayectoria académica e investigadora, que aun no siendo nada importante, ni mucho menos relevante a efectos de la vida, sí que lo ha sido y seguirá siendo de por vida de las más importantes, sobre todo para mi formación académica y mi formación personal. Cuánta ciencia, cuánta sabiduría, cuánta humanidad existe en el núcleo y por ende en la revista. No hay sociedad cotizada que dé más dividendos que esta. Somos una gran familia, revestidos con una cobertura jurídica y académica familiar, nuestra revista. Revista de la que, a pesar de ser conocida y reconocida por todo jurista, indexada en los principales mercados de valores, esto es, en las bases de datos jurídicas más importantes del mercado, revista de la que sus fundadores se tienen que sentir orgullosos y agraciados, no solo por su gratificación personal, que también y mucho, sino por todo lo que están aportando de continuo al mercado, a la academia jurídica universitaria y en general al mundo del derecho. Como afirmaba en su teoría pura del derecho Kelsen, el derecho no es norma y solo norma, sino que está impregnado de elementos sociales, culturales, económicos y también de valores morales y de conductas para una sociedad y un mercado en general. Queridos fundadores de esta empresa familiar, queridos fundadores de esta revista, de esta tribuna de libre pensamiento, sin cortapisas, de esta academia de reflexión crítica, sin discriminaciones, sin proscripciones de libertad de pensamiento jurídico, muchas gracias y enhorabuena. Es verdad que esta sociedad está en su primera generación
puesto que el espíritu de juventud de todos los socios, sus pensadores, sus académicos, está impregnado de eso, de juventud, sin entrar en detalles de años. Como diría Gardel, y dijo el profesor Caumont, 20 años no son nada, pero son muchos. Todos sabemos que en el caso de la revista, y en todos los sentidos, son muchos y por lo tanto estamos de enhorabuena. Dice otro sabio fundador de la revista en la presentación de la misma que el rumbo de la revista es la libertad, para que todos quienes quieran expresar su pensamiento lo puedan hacer, que a su vez es el camino hacia la excelencia, para que se logre la superación de cada uno y en definitivo la de toda nuestra comunidad académica. Y yo postillo más. La revista es una fuente constante de inspiración y motivación para todos. Gracias por vuestra infinita generosidad. Hace 10 años, precisamente también paseando por esta ciudad, vi un cartel que decía: la vida es una milonga y lo importante es saberla bailar bien. Y desde entonces la llevo a gala. Pero más importante en el sentido que para mí tiene la vida, que es ese, es el que aprendí por estas calles y el que me diste desde que os conocí hace 10 años y desde continuo me enseñáis a bailar. Como nadie, quiero finalizar también con un tango. Y es que no dejemos nunca de escribir en esta revista. Por mucho esfuerzo y por mucho trabajo y por las circunstancias que sean, no dejemos nunca de escribir. Y si algún día esta revista, que no sucederá, pues desaparece, nuestros aportes continuarán ahí y quedarán como la mejor doctrina que existe. Y finalizo con la letra de un tango. No dejen de bailarlo todo. Que no nos importe que nos pisen los pies. Que si un día se acabara la música, que nos quite lo bailado. Un aplauso no para mí y sí para nuestra revista y sus fundadores. Gracias y ojalá que el baile de la misma siga y por muchísimos años más. Muchas gracias al profesor Pérez Serrabona por su notable exposición y a continuación escucharemos a la profesora Beatriz Ramos, cuya exposición se titula Desigualdades en el Derecho de Familia del siglo XXI. La profesora Ramos es catedrática de Derecho Civil, salas 1 y 4 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Bueno, es un verdadero gusto estar esta mañana aquí y felicitar los 20 años de esta revista. Realmente me acuerdo cuando se festejaron los 10 años y parecía una cifra enorme, y aquel recuerdo impresionante de los congresos, ¿no? Aquella cuestión. Yo siempre sostuve que los congresos, lo digo acá, lo he dicho en varios lugares, de derecho privado, que hacía el núcleo y que no deben terminar, realmente eran un lugar espléndido, donde se discutía, donde se planteaban ideas, donde realmente era fermental. Y terminaba con aquella clase magistral del profesor Caumont. No volaba una mosca. Estaba lleno, pero era realmente impresionante la sala y yo miraba y no volaba una mosca. Y eso hace sentir, y bueno, lo que voy a hablar esta mañana, que seré breve, hace sentir entre los problemas que voy a plantear de la legislación y los problemas, por qué no decirlo, muchas veces de la jurisprudencia, que vemos analizando jurisprudencia, por qué no decirlo lo terrible, la importancia enorme que, como bien decía
Miranda tiene la universidad. Una universidad es de una enorme importancia para superar una cantidad de escollos, para realmente superarlos, porque realmente, por lo menos lo que voy a plantear en la mañana de hoy, se darán cuenta ustedes de los problemas que vamos a ver, tanto en nuestra legislación como en nuestra jurisprudencia. Entonces, en ese contexto, cuando una universidad no tiene, pierde, no me gusta la palabra pierde, pero deja de tener, de ilustrarse de un gran profesor, pierden los alumnos, pierden los colegas, pierde la universidad. Lo digo sinceramente porque es algo realmente que lo siento como necesidad de destacar esta mañana. Bueno, yendo al tema central, ustedes saben, es el más central, no de este evento, sino el tema central de mi exposición. En realidad, en los últimos años, nosotros veníamos de un código que era de una relojería suiza prácticamente en el sistema de familia, que era el de Narvaja, en el cual uno podía discutir y podía no estar de acuerdo con algunos criterios. Por ejemplo, la diferencia entre hijos, entre clases de hijos legítimos y naturales y otras cantidades de cosas más, pero lo digo como sistema, como conjunto de reglas, era impecable. En los últimos, tanto en el siglo XX como XXI, sobre todo finales, se van dando determinadas cuestiones que es importantísima. En primer lugar, las estadísticas nos muestran cambios fundamentales, tanto en una cantidad de instituciones de derecho de familia. Pensemos, por ejemplo, en el tema de que aumentaron brutalmente las uniones concubinarias o los concubinatos, como decíamos. Aumentaron, los matrimonios fueron disminuyendo a partir del año 75 y en los últimos años se mantiene en una cuota ahí de estabilidad, tal vez por el desastre que fue la ley de unión concubinaria. Entonces la gente busca seguridad, supongo yo, más en el matrimonio. En tercer lugar, aumentó, a pesar de que se mantuvo el número de matrimonios, aumentó el número de divorcios. Y hay una cuestión importante, que al aumentar el número de concubinatos, aumenta sistemáticamente el número de hijos extramatrimoniales. Esta descripción, que yo no tengo las cifras del último censo, pero que son importantes, nos dice, bueno, a ver, en esos temas nos da la explicación, vamos a ver, nos da alguna explicación de por qué en los últimos años del siglo XX y fundamentalmente en el siglo XXI, en las dos primeras décadas, se empieza a legislar. Eso por un lado. Las estadísticas sociales, la situación social, el cambio de estructuras familiares fundamentales y dentro de estructuras familiares estos aspectos que acabo de decir. Por otro lado, los avances científicos y tecnológicos. Es impresionante pensar en la idea de las técnicas de reproducción humana asistida. Es realmente impactante cómo toca al tema, a todo el tema de derecho de familia, y cómo de alguna manera incide brutalmente y cómo va a incidir en el futuro. Es escuchar a los científicos y realmente pensar, bueno, cuando yo estudié Derecho de Familia era bastante impensable, ¿no? Era impensable pensar en que iba a darse estas situaciones en materia de técnica de reproducción humana asistida a cómo va. Además, estadísticamente, aumentando por 5
la cantidad de procedimientos, de técnicas de reproducción humana asistida a partir de la aprobación de la ley. Entonces, cambios sociales, cambios científicos y tecnológicos y un avance sistemático de los derechos humanos, una evolución en varios aspectos de los derechos humanos que impacta, vamos a ver cómo, brutalmente en todas las reglas del derecho de familia. Tal vez estos tres aspectos que yo destaco, pero hay otra cantidad más, es lo que hizo que se dictaran todas esas leyes que digo que se dictaron a finales del siglo XX y a principios de este siglo, hace pocos años. Entre ellas destacan el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley de Unión Concubinaria, las leyes de adopción, 18.590 y 19.092, bueno, la Ley de Unión Concubinaria, 18.246, las normas en materia de técnicas de reproducción humana asistida y la Ley de Matrimonio Igualitario. Para hacer una síntesis, hay algunas más que incidieron, pero estas son el ramillete fundamental. Ahora bien, vamos a ver si este conjunto de normas realmente produjeron, es decir, recogieron esa situación que se plantea en la sociedad, si tuvieron en cuenta esas estadísticas sociales, si tuvieron en cuenta la parte científica y tecnológica, y también si tuvieron y cómo tuvieron en cuenta el tema de los derechos humanos. Porque acá hay un gran problema con este tema, que no problema de los derechos humanos, sino problema en el planteamiento de este tema dentro de la propia jurisprudencia y de la doctrina, y de la legislación. La ley de unión concubinaria, para ser concreta y no hacerles ocupar demasiado tiempo, la ley de unión concubinaria se pensó de una manera y se aplica de otra. Nosotros nos hemos encontrado con legisladores que fueron, digamos, los que en gran parte dirigieron el proceso legislativo, que se sorprenden de la forma en que se está planteando y que se viene planteando desde hace tiempo la ley de unión concubinaria. En primer lugar, la ley de unión concubinaria se planteó para una situación que no existía, porque el legislador pensó, muy ingenuamente, que la pareja de convivientes iba a ir a hacer un proceso judicial, iba a plantear un proceso judicial, cuando en definitiva lo que ellos no querían y confesaban públicamente era la existencia de papeles. Entonces, el matrimonio se volvió más fácil porque era un proceso, aclaro para los extranjeros, que en nuestro país la ley de unión concubinaria, para obtener el reconocimiento judicial hay que hacer un proceso judicial, mientras que para casarse hay que hacer un procedimiento administrativo muchísimo más sencillo. El matrimonio tiene reglas claras, nos gustarán o no, serán perfectibles como todas las cosas de la vida, pero la unión concubinaria tiene una situación bastante complicada que no fue, a mi manera de ver, al ya haber errado, no voluntariamente, porque lo que quiso el legislador fue lograr regulación de un tema que necesitaba regulación. Es decir, que acá la intención no está en juego, lo que está en juego es cómo se reguló. Si yo parto de la base que las cosas van a ocurrir de determinada manera, y decir que la gente va a ir a pedir el proceso judicial y después la gente no va a pedir el proceso judicial, sino que termina disolviéndose el concubinato, como siempre, cada uno agarrando sus cosas y yéndose para otro lugar, o por muerte, que es la mayoría de los casos lo que ocurre en nuestro país, pero todo lo pensó el legislador para un proceso judicial donde iban a ir, iban a reconocer, etcétera, etcétera. Bueno, realmente las cifras dicen, porque estoy hablando permanentemente mirando cifras, que al registro entran pocas uniones concubinarias reconocidas judicialmente, entran de las otras.
Y el principal problema que tenía que resolverse, que era la demanda fundamental que había en las sedes judiciales, que era el problema de los bienes que adquiría uno de los convivientes con caudal común o esfuerzo común, que ese era el problema central, resulta que en la práctica se aprueba la ley es de una redacción, no es de una buena redacción, no termina con el problema de fondo, porque fue una negociación legislativa que hubo que hacer, y entonces nosotros tenemos un problema central, porque la doctrina se dividió y hoy por hoy los jueces lo aplican aún cuando haya argumentación distinta, lo aplican decididamente dándole un crédito a aquel que no adquirió el bien, o sea, reconociéndole solamente un crédito. La montaña parió un ratón, porque en realidad el problema principal no se resolvió y estamos igual que antes, peor, porque con más problemas, que antes de aprobada la ley y directamente aplicando lo que se hacía antes, que era por la vía del enriquecimiento sin causa, básicamente. O sea que el tema no se resolvió. Hay otros temas que sí fueron resueltos, por ejemplo, solucionados en parte, como alimentos y todo, pero el problema central, el problema por el cual la gente iba a los juzgados, no se resolvió. El segundo no se resolvió igual que antes, o peor, porque ahí hay todo un problema con el esfuerzo, cómo se considera, si se va a considerar, etc. Luego tenemos el tema de filiación, que parecería ser como que entre el Código de la Niñez y la Adolescencia y el matrimonio igualitario, la ley de matrimonio igualitario, ha mejorado notablemente la situación. Y la ha mejorado sí porque hay una presunción de paternidad relativa, que por lo tanto admite prueba en contrario. Pero la situación es bien complicada. ¿Saben por qué? Porque en este país nosotros estamos todos convencidos que los hijos extramatrimoniales y los matrimoniales tienen los mismos derechos. Y ¿saben una cosa? En realidad tienen sí los mismos derechos, pero en verdad que no tienen la misma forma de emplazamiento. Entonces, como no tienen la misma forma de emplazamiento, mientras que un hijo legítimo, que el caso Hellman, ¿no? Era una chica nacida de un matrimonio, pero inscrita por otro matrimonio. Y ahí ella pudo reclamar su filiación por una cosa sencilla, porque directamente iba y podía reclamarla porque el hijo matrimonial no tiene límites. Si yo, que soy hija matrimonial, me entero que mi padre no es mi padre, no tengo límites para ir a reclamar mi filiación. Sin embargo, un hijo extramatrimonial tiene un límite de 25 años. A los 25 años se murió todo. No puede ir a reclamar. El otro día, en un homenaje que se hizo a la profesora Graciela Medina en Buenos Aires, yo decía esto y quedaron sorprendidos los presidentes de las Cortes. O sea, no es broma este tema, que una persona llegue y diga, pero tiene 26 años, usted no tiene derecho a reclamar su filiación. Y no tener derecho a reclamar su filiación es perder derechos fundamentales. Porque si yo no me reconoce mi filiación extramatrimonial, no voy a tener derecho ni a alimentos, ni al nombre, ni voy a tener derechos ni siquiera a heredar. O sea que esto de que tienen iguales derechos está lindo porque sí, igualó las convenciones, han igualado incluso los derechos y a partir de la ley 15.855 los hijos naturales tienen los mismos derechos que los hijos legítimos, pero en la práctica hay algunos que cuando se enteran tarde de quién es el padre, más de 25 años, cuando cumpliste 26 en este país, a esos efectos está liquidado, aunque te hayas enterado a los 26. Entonces,
¿Cómo es la cosa? No cierra acá, porque tenemos cada vez más hijos naturales, de acuerdo a las estadísticas. Pero resulta que esos hijos naturales tienen limitado su posibilidad de investigar la paternidad. Y con eso no obtienen los derechos. Y ustedes dirán, bueno, no, lo que pasa es que esa norma debe haber quedado en desuso. O sea, lo que les digo es, se tocó el Código de la Niñez y Adolescencia, se facilitó el reconocimiento voluntario, pero esto no se tocó. Y lo que es peor, ustedes me dirán, bueno, pero el Código de la Niñez y Adolescencia es del 2004. Sí, pero en la Ley de Matrimonio Igualitario no se tocaron normas de los hijos naturales. Pero ¿saben una cosa? En realidad, en esta misma legislatura ya se enviaron, creo que 2 proyectos reiterándolo de los 25 años. Yo, la verdad, el otro día decía Julio Rivera, hablando en un conversatorio con las presidentas de corte, decía, en Argentina esto no sucedería, porque lógicamente le estamos poniendo un límite a alguien y luego aplicamos derechos en otras sentencias, aplicamos en base a derechos humanos, se modifica lo que dice el legislador, que ya evaluó esa colisión que hay a veces entre derechos o esa diferencia de derechos, ya la evaluó el legislador, pero hay alguien que se siente más poderoso para decir, no, vamos a aplicar este derecho. Pero si no están dando el derecho básico ahí, donde lo tienen que dar para que se den derechos humanos fundamentales, luego se aplican otras cuestiones. Les voy diciendo que ese tema es un gran tema, porque incluso ustedes hablan con algunas personas dentro de la academia que sostienen que no se pueden afectar derechos adquiridos. Y no hay ningún problema con los derechos adquiridos, porque si yo le voy a reclamar a mi padre o a mi madre que está viva la filiación, ¿qué derecho adquirido yo estoy violentando? Y si le estoy reclamando cuando falleció, estoy reclamando la filiación cuando falleció, bueno, capaz que ni siquiera se tramitó la sucesión y yo estoy haciendo una acción de petición de herencia. ¿Qué derechos adquiridos? ¿Dónde está el tema de los derechos adquiridos? Es decir, es como que se repiten discursos sin razonar y se está afectando aspectos importantes. Bueno, otra de las normas interesantes es la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que obviamente ha favorecido claramente a las clínicas, ya que se ha logrado mediante la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, esa es la verdad, un aumento impresionante de procedimientos. Antes no tenían tanta demanda, es decir, no tenían tantos clientes, porque son procedimientos costosos. Ahora, y esto es importante, las normas de filiación se resolvieron, los problemas filiatorios se resolvieron porque aumentaron, es decir, el Fondo Nacional de Recursos se hace cargo de la gran mayoría de los procedimientos, es decir, pagan. Pero se contemplaron los aspectos filiatorios, se contemplaron los derechos de las personas. Miren, un hijo legítimo, sí, está contemplado el emplazamiento en la Ley de Matrimonio Igualitario. Un hijo natural, no está contemplado en ninguna norma. Entonces tiene que ir a pedir acciones de amparo, que luego son brutalmente, es decir, que tienen consecuencias, porque el juez dice no, que se inscriba. Hay todo un proceso que es bastante complicado de explicar esta mañana y llevaría bastante tiempo, pero se han dado acciones de amparo frente a personas que pretenden anotar un hijo como natural, sobre todo 2 mujeres que van y quieren inscribir al hijo como hijo natural, y como todo nuestro sistema está trabajado, todo nuestro registro de Estado Civil está trabajado en base a que cuando va la mujer que tuvo al hijo tiene que llevar el certificado de nacido vivo, como no pueden haber 2 mujeres
que tengan el certificado de nacido vivo con relación al mismo chico, ese chico le da una filiación que no se la puede dar el juez, y el día de mañana puede ser impugnable esos casos mediante cuando tengan que hacer uso del derecho sucesorio. Es decir, cuando muera esa persona que reconoció y que no era la madre biológica, ahí van a tener problemas de derecho sucesorio muy serios. Es decir, se previó la norma, se tuvo en cuenta la parte científica, tecnológica, pero los aspectos de filiación fueron contados. No se tuvo en cuenta tampoco el tema del hijo póstumo, es decir, nacido post-morte, y hay una cantidad de aspectos que deberían ser trabajados. La doctrina ha hecho también muchas críticas con relación a la subrogación materna, que está prohibida, pero permitida solamente cuando la mujer adolece de un problema para tener hijos, y sobre todo una enfermedad uterina, y puede pedir a que a otra mujer la subrogue en el embarazo, pero esa mujer tiene que ser pariente en segundo grado, con lo cual quien no tiene una hermana quedó afuera de la situación. Y bueno, hay toda una crítica con relación también a dos hombres, pero lo más gracioso de todo este caso, lo más tragicómico, es que tenemos la ley de técnicas de reproducción humana asistida, la tecnología impactando fuertemente en este derecho de familia, y sin embargo estamos con una ley de Estado Civil del año 1879, que bastante hace para esta situación. Sigue habiendo diferencias en un país que han aumentado brutalmente el nacimiento de hijos naturales, que aprobó una ley de unión concubinaria que cada vez tiene más concubinatos. Sigue habiendo brutalmente una diferencia entre los ascendientes legítimos y los naturales. Es decir, el ascendiente legítimo es heredero forzoso, el ascendiente natural no lo es. Entonces, tenemos una cantidad de normas que tratan, que quieren igualdad, por ejemplo, o que quieren cierta igualdad entre la pareja de unión convivencial y la pareja matrimonial, que no es lo mismo jurídicamente, pero le tendría que dar efecto. Acá una mujer o un hombre que está conviviendo 30 años con una persona, prima la concubina, la esposa, que de repente de quien no se divorció y vivió de repente solamente 1 o 2 años. Es una situación realmente tremenda. Yo digo, el tema es importante. ¿Saben por qué? Porque se han dictado leyes, pero, y con muy buena intención, lo que se trataba de lograr era solucionar diversos problemas, ayornarnos, actualizarnos. Sin embargo, lo han querido incrustar en el sistema de Narvaja, y es muy complicado incrustarlo en el sistema de Narvaja. Se están metiendo con la relojería suiza bien hecha. Entonces, ahí hay problemas bastante serios si no se estudian en profundidad. Ese es el gran problema. En el medio, todas estas desigualdades. Siempre comienzo los cursos diciéndole a los alumnos que miren las estadísticas del Poder Judicial. A mí me encantan ver las estadísticas, porque si no, estamos tratando la realidad social, me parece fundamental. Miren las estadísticas judiciales. Sin contabilizar sucesiones, más del 50% es derecho de familia, son problemas de familia. Yo creo que tiene que venir una respuesta muy importante desde la facultad, lo que decía hoy Miranda, el preguntarse el profesor qué es lo que tiene que hacer, porque en realidad cómo tiene que llegar, y por eso era tan importante aquellos profesores que saben llegar, que no vuela una mosca,
porque saben llegar, saben hablar. No parpadean porque lo están escuchando. Y cuando esos profesores se pierden y dejamos de alguna manera que eso suceda, estamos, digamos, afectando esa cantidad de cosas importantes que tiene una sociedad. Por eso digo, yo tengo gran confianza en la universidad y tengo gran confianza, pero cada vez que se va un maestro es muy duro, muy duro, cuando además podría estar dando frutos fundamentales. Los dará en otro ámbito, por supuesto, pero en el aula, ¿saben lo que es lograr que no vuele una mosca? Pocas veces lo vi. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Ramos, y para finalizar este segundo panel presentamos al profesor Luis Meliante. El profesor hablará sobre la semántica y contingencia del riesgo en la complejidad social contemporánea, entre validación empírica y reproducción social de sentido. El profesor Meliante es profesor de Filosofía y Derecho en la Universidad Claro. Bueno, buenos días. Voy a tratar de ser breve porque ya ha sido una jornada bastante intensa y singular y además enriquecedora. Lo primero que quiero destacar es mi profunda alegría y reconocimiento al evento en las personas de Arturo, de Andrés y de todo el equipo del Núcleo de Derecho Civil, que de alguna manera me siento profundamente ligado y formo parte de él desde sus orígenes. Así que muchas gracias por haberme invitado y además un enorme abrazo y los mejores deseos para adelante también. Me propongo, en línea con el tema, la consigna de las jornadas, que se trata de el tema del riesgo. Entiendo que es un tema que ha sido inteligentemente elegido. Hoy por hoy, las sociedades modernas, equipadas con todo tipo de bienes materiales y protecciones, son aquellas donde el sentimiento de inseguridad no solo es moneda corriente, sino que atraviesa todos los estratos sociales. En esa trama social aparecen sin mayores dificultades algunas categorías, algunas de las cuales trataré de analizar brevemente hoy, entre ellas el riesgo, que sin ningún tipo de prolegómeno puede ser presentado como la contingencia o proximidad de algún daño. Algo que ya ha sido insinuado por algunos de los profesores que me precedieron. La contingencia entonces aparece como la posibilidad de que algo suceda o no. Lo que, como queda visto, nos arroja en un umbral de profunda incertidumbre. Otras categorías que son interesantes tener en cuenta en este contexto son, por supuesto, la de daño, la de espacio, la de tiempo, tiempo presente y tiempo futuro, y también aquellas instrumentales, como son la de constatación empírica y reproducción del sentido. O sea que la intención de la propuesta que traigo se traduce de alguna manera en tratar de visualizar en términos muy generales tan solo algunas claves que de alguna manera impliquen la elucidación de lo que es el riesgo, tanto que sea válido para la dogmática que representa el núcleo del pensamiento iuprivatista más conspicuo que se encuentra reunido hoy acá. Además de ello, me propongo establecer sus posibilidades de constatación con el marco de apoyo teórico que proporciona el pensamiento sociológico y de sociología jurídica contemporánea, y concomitantemente analizar una posibilidad semántica que acompañe la evolución social
del estado actual de nuestra sociedad. Obviamente que es una tarea ardua que hay que tratar de simplificar, y dentro de este contexto he elegido 3 autores que me parecen muy relevantes para acompañar el proceso de razonamiento: Robert Castel, Ulrich Beck y Nicolás Luhmann. Veamos brevemente a Castel. Toda la compleja situación de lo que implica el riesgo en la sociedad contemporánea llevó a este profesor francés a manejar el tema de la inseguridad, en donde establece que no sería la ausencia de protección lo que causa la inseguridad, sino todo lo contrario. Él entiende que hay una obsesiva manía vinculada a la frenética e incesante búsqueda de seguridad en un mundo social interrelacionado, que es la que genera el constante sentimiento de inseguridad. En ese sentido, no toda sensación sobre la inseguridad es proporcional a un peligro real, sino más bien se da por el desfasaje entre una expectativa desmedida y los medios proporcionados para poner en funcionamiento la protección. En otros términos, el autor sugiere que estar amenazado por un daño, esto es, un daño que puede ser contingente, es un riesgo a medida que la sociedad va alcanzando nuevas metas en el desarrollo y otras que surgen de alguna manera y que no han sido tenidas en cuenta. De tal manera, esta tesis, que resumo ahora, es desde que los años 80 o poco más adelante se ha instalado, del siglo pasado por cierto, se ha instalado en la sociedad global un nuevo problema con respecto a la seguridad, un aumento en los canales de incertidumbre y una especie de malestar frente al porvenir. En otras palabras, hablamos no de inseguridad en sí misma, sino de una problemática de riesgo o una percepción de que ninguna solución es suficiente para lo imprevisto. La aleatoriedad de lo peor se presenta como probable, hecho por lo cual los ciudadanos recurren al aislamiento como forma de prevenir que lo trágico pueda ocurrir. El autor dice: las sociedades modernas se encuentran viviendo una especie de inflación del riesgo en donde no existe una solución radical que aniquile el factor ansiógeno. El otro autor que mencioné, Ulrich Beck. Como ustedes saben, Ulrich Beck, este autor alemán, ha sido el gran hacedor del concepto de sociedad de riesgo, que es parte de la consigna de la jornada. De hecho, uno de sus textos más importantes lleva precisamente ese título: Sociedad del Riesgo y Nueva Modernidad. Beck estima que los riesgos modernos se presentan como globales, catastróficos y caóticos, hecho por el cual el sujeto se ha envuelto en un sentimiento de impotencia. En este contexto sugiere que la magnitud de este cambio es directamente proporcional con respecto al nivel de producción que tienen las sociedades. Así, en su manejo del tema, a mayor desarrollo económico, mayor probabilidad de experimentar riesgos. Lo interesante es que, según el autor, las amenazas se forman de pequeños riesgos individuales que la sociedad tolera generalmente, pero que acumulados de alguna manera la hacen colapsar. De esta manera, en oposición con la sociedad burguesa, que mantenía una línea divisoria entre riqueza y pobreza, la sociedad moderna, industrial o postindustrial, enfrenta una nueva configuración, según Beck. Esta nueva sociedad recibe el nombre, según él, de sociedad del riesgo, cuya característica principal radica en que los riesgos son distribuidos entre todas las clases o grupos por igual. A la lógica de la apropiación material del mercantilismo se le presenta entonces su antítesis, que es la lógica de la negación. Por otro lado, la intervención del mercado, en la idea de Beck, se encuentra ligada a la necesidad de alivianar el peso que sienten los consumidores por medio de la introducción constante
de diferentes bienes de consumo. Si la sociedad burguesa industrial y postindustrial de la última modernidad se ha caracterizado por la distinción entre ricos que conservan privilegios, la sociedad del riesgo, por el contrario, se asume como tal, ya que nadie se encuentra a salvo. El temor o la pérdida de estatus o la pobreza han sido reemplazadas, según Beck, por una necesidad de impedir que todo lo peor pueda suceder. Al igual que Castell, Beck argumenta que la producción de riesgos es proporcional a la distribución de la riqueza. Su tesis central es que la imposición de riesgos sobre los consumidores los lleva a estimular ilimitadamente al mercado. En definitiva, el temor termina siendo la única necesidad que no tiene fondo y siempre se mantiene insatisfecha. Lo que interesa acá brevemente es resaltar tres aspectos, porque de alguna manera el concepto de sociedad de riesgo Beck lo estructura en base a tres indicadores, que son producto de la sociedad postindustrial. En primer lugar, la depredación de la naturaleza y la cultura por parte de la sociedad industrial. Él entiende que estos elementos están siendo dilapidados en virtud de la propia modernización, siendo consumidos hasta su total agotamiento. El segundo elemento es una crisis de control. La relación de la sociedad con las amenazas producidas por ella exceden los fundamentos de las ideas de seguridad, desbordando las representaciones sociales y de esta manera, una vez asumidas, afectan la raíz sobre la que se sustenta el orden social. La sociedad del riesgo surge allí donde los sistemas de normas sociales y las políticas públicas fallan, fracasan en relación con la seguridad prometida ante los peligros desatados por la toma de decisiones y específicamente de aquellos que apuntan a la obtención de beneficios técnicos y económicos. El tercer elemento de la sociedad del riesgo, según Beck, es el deterioro o la descomposición y el desencanto de aquellos sustratos de sentido colectivo y de determinados grupos. Por ejemplo, la fe en el progreso, la conciencia de clase, que fueron dos conceptos pertenecientes a la cultura de la sociedad industrial y que con su concepción de seguridad han respaldado hasta la actualidad a las sociedades democráticas occidentales basadas en la dimensión económica. Este deterioro detona un proceso de individualización que libera a los individuos. La convivencia cotidiana con el miedo y la inseguridad se convierte así, tanto biológica como psicológicamente, como políticamente, en una clave de la civilización contemporánea. Vamos ahora a Luhmann, brevemente. Niklas Luhmann entendió que el peligro o la amenaza se encuentran estrechamente ligados a la seguridad. En el peligro, la persona se encuentra sometida a no tener alternativas. Es una condición infranqueable. El sujeto no tiene elección enfrentado a un peligro concreto. Por el contrario, el riesgo remite a una idea de contingencia. O sea, puede ser o no puede ser. Determinada no solo por la elección del propio individuo, sino por la posibilidad eventual de evitar todo tipo de daño o potencial peligro. El riesgo, de hecho, es algo que puede o no acontecer. En cambio, para Luhmann, el peligro lleva implícita la idea subyacente para el individuo que su integridad física o psicológica está en juego, lo que puede ser percibido o no percibido. Por lo tanto, la distinción entre riesgo y peligro debe ser analizada considerando que la marcación de riesgos permite olvidar los peligros. Por el contrario, marcar los peligros permite olvidar las ganancias que se podrían obtener con una decisión riesgosa. En suma, según Luhmann, esto se debe a que no existe ninguna conducta libre de riesgo. Por lo demás, el riesgo es, en cuanto a sí mismo, siempre percibido
Por lo tanto, no existen peligros no percibidos en riesgo. De hecho, muchas veces las amenazas sobrevienen aun cuando el individuo no haya tomado decisión alguna. En palabras textuales del autor, esto no significa que no existe la absoluta seguridad y que los riesgos son inevitables cuando tomamos decisiones. Finalmente, una de las contribuciones más originales de Luhmann al estudio del riesgo consiste en crear un puente entre pasado, presente y futuro, a la vez que permite comprender cómo una amenaza se transforma en riesgo. A medida que la técnica y la ciencia avanzan hacia lo novedoso, mayor es el esfuerzo que debe realizar todos los sistemas diferenciados que él entiende que integran la sociedad y sobre todo también el sistema jurídico, el subsistema jurídico, en la adopción de alternativas y decisiones, hecho por lo cual se multiplican los riesgos. En este contexto surge el riesgo que acompaña siempre a toda forma de selección, cuando ésta se hace en un mundo complejo y contingente. Finalmente, el riesgo, desde una perspectiva luhmanniana, es inherente a la ejecución de toda toma de decisión y de toda selección, circunstancia en la cual también seleccionar una aproximación conceptual al riesgo implica tomar un riesgo. Voy ahora a las conclusiones. Es sabido que en principio la utilización del concepto de riesgo estuvo remitida principalmente al ámbito de las ciencias básicas en términos del análisis y de la evaluación del desarrollo de las nuevas tecnologías. No obstante, el hecho de que este tipo de evaluación avanzó mucho en términos de refinamiento, de precisión, de manera inevitable surgieron los conflictos sociales derivados de los peligros asociados al desarrollo de nuevas tecnologías. Estos conflictos, lejos de desaparecer, se incrementaron, transformando el tema de la aceptación de los riesgos de las nuevas tecnologías en un tema mayor y absolutamente ineludible. Así visto, es posible observar que en los últimos años el concepto de riesgo ha ampliado su relevancia, trascendiendo la temática específica de la seguridad de las nuevas tecnologías y relacionándose sí con aspectos generales de la sociedad moderna, actual y postindustrial, tal como he venido diciendo. Por otro lado, estimo haber dejado en claro que la modernidad actual como evolución de la sociedad postindustrial ha puesto de manifiesto de la mano de Beck que es posible pensar en una sociedad de riesgo, más allá de que se compartan las especificidades de su análisis. Una sociedad de riesgo que es una deriva de la sociedad industrial y en función de su constitución, en base a un movimiento reflexivo, él lo llama modernidad reflexiva, de alguna manera se va de forma realizando la sociedad de riesgo en base a los defectos de la sociedad postindustrial. Es una reflexión, un estado reflejo, lo llama él. También a impulso de Luhmann, aunque parecen y ciertamente son conceptualmente opuestos, todas las conexiones de significado son diferentes, pero hay algo que hay que rescatar profundamente. El derecho y el riesgo presuponen siempre toma de decisiones. Abren o cierran espacios para la acción. Se orientan a la representación de un posible futuro. Activan y utilizan la dimensión temporal que opera entre el presente y el futuro, mediante la producción de nuevos significados, propiciando nuevas semánticas, pues es, entre otras, esa una tarea esencial del derecho, producir significación, dada su condición, respetuosamente dicho, de praxis literaria también arquetípica. Con las enseñanzas
de un querido profesor, Raffaele De Giorgi, director del Instituto del Riesgo de la Universidad de Salento, en Italia, puedo decir que tanto el derecho positivo moderno como el riesgo operan frente al futuro cuando éste, como dimensión posible del presente, se percibe como algo que se cierne sobre el presente mismo, algo que se eleva sobre el presente, que lo domina, porque operar sobre éste puede decepcionar las expectativas o puede traer consigo lo que uno quiere evitar precisamente, pero también puede fortalecer la expectativa y traer lo que a uno le gustaría poder lograr. En el marco del derecho positivo moderno, por ejemplo, a través de la distinción básica entre legislación, jurisprudencia, doctrina, como estándares discursivos prototípicos, se cuenta con dispositivos que facilitan la autotransformación de los programas que constituyen su estructura. El derecho se legitima a sí mismo cuando, sobre la base de fórmulas contingentes pero posibles, producidas en el marco de esos estándares, justifica la elección de representaciones de un futuro posible. En cuanto al riesgo, como categoría, es claro que acciones tales como cálculo, racionalidad, optimización de la elección, estadísticas, proyecciones, previsiones, escenarios, simulaciones, son tan solo algunas de las técnicas de validación empírica a las que me refería, que se utilizan para tratar de controlar el riesgo. De hecho, como se ve, se trata de invisibilizar la diferencia entre el presente con su dimensión de futuro, que se convierte en objeto de una preferencia para el derecho, y el futuro en sí mismo como categoría, que en cambio, cuando se hace presente, puede, sin embargo, ser diferente del pasado y tomar el carácter de aquello que precisamente se quería de todas las formas posibles evitar. Como vemos, y ya finalizo, la sociedad se ha hecho inestable por sí misma, transforma continuamente las viejas determinaciones, reemplazándolas por nuevas alternativas que se abren a lo largo de los horizontes de posibilidades que se avecinan en el presente, pero dentro de márgenes de seguridad reducidos absolutamente o inexistentes. Sin duda, en la lucha por mitigar esta total incertidumbre que marca el riesgo y su contingencia, el derecho y todos los que aquí estamos jugamos un rol indiscutible y además absolutamente intransferible. Muchas gracias. Gracias, profesor Meliante. Bueno, damos por finalizado este segundo panel y le agradecemos a los expositores y a todos los presentes por quedarse hasta esta hora. Ahora hacemos un corte para almorzar y demás y nos reencontramos a las 15 con el tercer panel, que es sobre contratos, innovación tecnológica y riesgo. Muchas gracias.